Buenos días, jóvenes. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sí, espero que se encuentren muy bien. Vamos a empezar a trabajar, ¿ya? La oración, segunda parte, ¿ok? ¿Qué tal, chicos? ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Sí? Sí se ve. Perfecto, entonces, ¿ya? Vamos a empezar a trabajar la oración. ¿Qué cosa es lo que vamos a ver el día de hoy? En primer lugar, vamos a hablar sobre las oraciones de predicado nominal, predicado verbal, ¿ya? Ya hemos visto el predicado nominal con verbos copulativos y el predicado verbal con verbos predicativos, ¿correcto? ¿Cuáles son esos verbos predicativos? ¿Sí? Aquellos que tienen transitivos, intransitivos, reflexivos, recíprocos, etcétera. ¿Ok? Bien, tenemos entonces ahora la oración, ¿ya? Vamos a empezar a trabajar. Tenemos ahí las oraciones simples. ¿Cuándo una oración es simple? Cuando tiene solamente un verbo, ¿no? ¿Cuándo es una oración compuesta? Cuando tiene más de un verbo. Por ejemplo, Estela vive con sus padres. Acá tiene un solo verbo. Va a estudiar química en la universidad. Perífrasis verbal, pero no te olvides que las perífrasis verbales funcionan como un solo verbo. El vestido de Carla es blanco, verbo, ¿ya? Entonces, una oración es simple cuando tiene solamente un verbo, ¿no? Por ejemplo, vamos a viajar mañana. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo? Correcto, vamos a viajar. ¿Y qué cosa es? ¿Simple o compuesta? Simple, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente tiene un verbo. Una perífrasis verbal donde el verbo principal es viajar. En cambio, en una oración compuesta, no te olvides que puede ser coordinada, que es lo que vamos a ver el día de hoy, y subordinada, que vamos a ver la próxima semana. ¿Ya? Subordinada. Pero en ambos casos tiene que tener verbo. Él trabaja y su hermano aún estudia. ¿Qué cosa es? ¿Coordinada o subordinada? ¿Ah? Coordinada. Piensa declarar en la audiencia. ¿Coordinada o subordinada? Vamos, chicos. ¿Qué cosa es? Correcto, subordinada. La que sigue, ¿coordinada o subordinada? Correcto, subordinada. Entonces, una oración es simple, vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque tiene un verbo. Una oración es compuesta, ¿por qué? Porque tiene más de un verbo, que puede ser coordinada o subordinada, ¿ok? Bien, tómenle captura de pantalla que voy a borrar. ¿Ya está? Tenemos entonces ahora el primer ejercicio de aplicación. Ubiquen si es simple o si es compuesta, ¿ya? Bien, tienen unos minutos para desarrollar.
Bien, jóvenes, ya está. Tenemos entonces ahí la primera oración. Las autoridades impidieron que los ciudadanos protestaran. ¿Qué cosa es? ¿Simple o compuesta? ¿Cuáles son los verbos? Mira bien, lee bien. ¿Y por qué dicen simple? Si no les digo que lean, ustedes no leen, creo, ¿no? Como robotitos ustedes dicen, no, como una dice simple, todos dicen simple. Tienen que leer. Correcto. Compuesta. ¿Por qué es compuesta? Porque tiene dos verbos, no te olvides, ¿ya? Ahora, yendo un poquito más allá, ¿cómo que lo impidieron? ¿Sí? Tienes toda la razón, Valeria. Tienes toda la razón, Valeria. Correcto. Eso de. Pero ¿qué tipo de compuesta es? ¿Coordinada o subordinada? Valeria, tú misma, a ver. Correcto, Valeria. Subordinada. ¿Y qué tipo de subordinada es, Valeria? Subordinada sustantiva en función de o de. Tú misma lo has dicho. Porque tú puedes decir, las autoridades lo impidieron. Pero al hacer tú eso, Valeria, me estás cambiando la oración. Ahorita no estamos viendo subordinadas. Ahorita recién estamos empezando a ver si es simple o compuesta. Y como en esta oración tenemos dos verbos, es compuesta. Que tú quieras ir un poquito más allá, sí se puede, pero ya me estás analizando toda la oración, como debería hacerse, ¿no? Que es lo que vamos a ver todavía la próxima semana. ¿Ok? Entonces, es una compuesta, ¿por qué? Porque tiene dos verbos. Yéndonos un poquito más allá, ¿qué tipo de compuesta es? Subordinada. ¿Cómo sabes que es subordinada? Por el tipo de nexo. Ahora, ¿qué tipo de subordinada es? Tenemos tres clases. Tenemos sustantivas, adjetivas y adverbiales. Y como tú has dicho, es sustantiva en función de o de, que es lo que vemos la próxima clase. Exacto, Valeria. ¿Ya? Es compuesta porque tiene dos verbos. Igual, todas las subordinadas son compuestas. Todas las coordinadas son compuestas. ¿Por qué? Porque tienen más de un verbo. ¿Ya? Letra B, verbo. ¿Cuál es el verbo, Yajaira? Correcto, Brian. Muy bien, correcto, Yajaira. Han estado avanzando, ¿no? Muy bien, Hans. Es simple. ¿Por qué? Porque solamente tiene un verbo. Letra C. ¿Cuál es el verbo? Compuesto, elaboró y revisó. Perfecto. Tenemos dos verbos. ¿Qué tipo de oración compuesta es? Coordinada. Muy bien. Porque ahí tienes el nexo. Y, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? El día de hoy vamos a ver oraciones compuestas coordinadas. Letra D. ¿Cuál es el verbo? Reunirá es el verbo, muy bien, y es simple, perfecto, muy bien. Letra E, ¿cuál es el verbo? Como que compuesta.
Hans. Correcto, Ruth. Muy bien, Hans. También, ¿qué pasó? Te equivocaste arriba, ¿no? Simple. ¿Cuál es el verbo? Muy bien, Brian. Tenemos que ser perseverantes. Tenemos que ser perseverantes. Un solo verbo, una perífrasis verbal. ¿Ya? Simple. No es compuesta. Letra F, verbo. ¿Cuáles son los verbos? Espero y cumplan. Perfecto. Muy bien, chicos. Compuesta. ¿Sí? ¿Qué tipo de compuesta es? ¿Coordinada o subordinada? Subordinada. Pues profesora, también usted. Ahí está. Subordinada. Perfecto, muy bien. Letra G, verbos. ¿Cuáles son los verbos? Ruth, Yajaira, ¿cuáles son los verbos? Solía leer, muy bien, y publicaban. Perfecto, Ruth, muy bien. Compuesta, ¿qué tipo de compuesta? ¿Coordinada o subordinada? Correcto, muy bien, subordinada. ¿Sí? Que publicaban en las revistas científicas. ¿Se entiende? Bien, entonces el día de hoy estamos viendo oración simple y oración compuesta. Simple porque tiene un verbo, compuesta porque tiene más de un verbo. ¿Ya? Entonces el día de hoy vamos a ver oraciones compuestas, pero coordinadas. ¿Se entiende? ¿Preguntas? ¿Está claro, chicos? Ok, muy bien, chicos. Gracias, Yajaira, por responder. ¿Ya? Bien, seguimos entonces. Voy a borrar. Listo. Empezamos con clases de oraciones. Hemos visto las oraciones de predicado nominal y predicado verbal. Predicado nominal, ¿por qué? Porque tiene verbo copulativo, ¿se acuerdan? Y su complemento es un atributo, que puede ser una frase nominal o una frase adjetiva, ¿correcto? Y el predicado verbal, que puede ser un verbo predicativo que tiene como complemento un OD, un OI, un OD, un OI, un complemento circunstancial, un complemento predicativo o un complemento agente. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Pero el verbo es un verbo no copulativo. ¿Ok? Entonces, el predicado nominal se da con verbos copulativos y el predicado verbal copulativo se da con verbos no copulativos. ¿Ya? Bien. La comida estaba deliciosa, madrina. ¿Cuál es el verbo? Estaba. ¿Cuál es el atributo? Deliciosa. Segunda oración. Aquella anciana es mi querida abuela. Verbo. Es. ¿Cuál es el atributo? Querida.
¿Nada más, querida? Ah, ya, muy bien. Mi querida abuela. Parecían sorprendidos en la fiesta. ¿Cuál es el verbo? Parecían. ¿Cuál es el atributo? Correcto, sorprendidos. Ahí está. Entonces, es predicado nominal. ¿Por qué? Porque tiene verbo copulativo. Y su complemento es un atributo, que puede ser una frase adjetiva o una frase nominal. ¿Ya? Ahora, yo puedo decir, ellos van a ser muy inteligentes. ¿Cuál es el verbo? Van a ser. ¿Cuál es el verbo principal? Correcto, ser. Y como el verbo principal es un verbo copulativo, su complemento tiene que ser un atributo. ¿Y este atributo en función de qué está? ¿Frase nominal o frase adjetiva? Correcto, muy bien. El atributo está en función de frase adjetiva, ¿no? Profesora, pero acá hay un muy, que es un adverbio. Sí, pero ese es un intensificador que está modificando al adjetivo. Así que no hay ningún problema, ¿ya? Bien. En cambio, el predicado verbal se da con verbos no copulativos y puede tener todos estos complementos. Primera oración, trabajaron en aquella empresa. Verbo. Correcto, trabajaron. ¿Qué vendrá a ser en aquella empresa? Correcto, circunstancial del lugar. Él fue invitado por la cumpleañera. Verbo. Fue invitado. ¿Qué vendrá a ser por la cumpleañera? Correcto, complemento agente. Muy bien. Perfecto, Yajaira. Muy bien, Valerie. Muy bien, Brian, también. Envió el documento a tiempo. Verbo. Envió. ¿Qué cosa envió? ¿Qué será? O de, tú envías algo, Yajaira. ¿Qué cosa envías? Una carta, un tweet, un documento, una cartera, envías dinero, tú envías algo, ¿sí? El verbo te pide y te exige el complemento, porque tú puedes enviar muchas cosas, ¿ah? ¿Y qué cosa enviaste? El documento, ¿ok? Muy bien, ahí tenemos el OD. Entonces, la diferencia, y eso lo hemos repetido todo el semestre, entre un predicado nominal y un predicado verbal es el verbo. El predicado nominal tiene como verbo un copulativo. El predicado verbal tiene como verbo el predicado verbal tiene como verbo un verbo predicativo, que puede tener como complemento un OD, un OI, un circunstancial, un complemento predicativo o un complemento agente. ¿Ok? Bien, eso quedó claro, ¿no? No hay problema, Yajaira, no hay problema. ¿Preguntas, dudas? ¿Sí? ¿Seguimos avanzando? Perfecto. Muy bien, chicos. Vayamos entonces ahora a los predicados verbales. ¿Ya? Transitivas, aquellas que te piden y te exigen o de. ¿Ok? Entonces, tiene que ver con el verbo. Analizó la oración transitiva. ¿Cuál es el verbo? Analizó. ¿Sí? Le presentó toda la evidencia. ¿Cuál es el verbo?
presentó. La encontró en el jardín. ¿Cuál es el verbo? Encontró. Ahora, te dicen que los verbos transitivos te piden el OD. ¿Cuál vendrá a ser el OD? La oración transitiva. Analizó eso, lo analizó. No te olvides que el OD lo puedes pronominalizar. Lo puedes poner lo. Y el OI, voy a ponerlo acá mejor. Y el OI siempre va a ser le. Singular o plural. Y eso lo hemos venido repitiendo, ¿no? Le presentó toda la evidencia. ¿Cuál es el OD? Toda la evidencia. Correcto. ¿Y qué vendrá a hacerle? El OI. La encontró en el jardín. ¿Cuál es el OD? Correcto, la OD. ¿Y qué vendrá a hacer en el jardín? Complemento circunstancial del lugar. ¿Ya? Entonces, el OD, el O siempre va a ser OD. Y el E siempre va a ser OI. ¿Ya? Las reflexivas son aquellas que hacen la acción. Son objeto y sujeto a la vez. ¿Qué significa? Que yo me visto, yo me peino, yo me lavo. ¿Ya? Reflexiva. ¿Por qué? Porque tú eres sujeto y tú eres objeto a la vez, ¿no? Se vistió rápidamente, me peiné temprano, Luisa se lavó el cabello. Por ejemplo, ¿ustedes se bañan o los bañan? ¿Ah? Ya Jaira dice nosotros, dice solitos, ¿no? Yo creo que ya desde los 9, 10 años ya nos bañamos solos, ¿no? Ya no queremos que mamá nos bañe. Si tienen un hermanito pequeño, ya ustedes ahí lo ven, lo observan. Entonces, tú te bañas solo o sola. Tú te cambias. Tú te lavas. Tú te maquillas sola, ¿no? Tú te curas, ¿ya? Cuando tienes una pequeña heridita. Tú te vendas la mano, ¿no? De repente por ahí has sufrido algo o te has doblado y te vendas tú solita la mano o solito. Tú eres sujeto y objeto a la vez. Tú haces la acción, ¿ya? Por ejemplo, es como decir, María baña a María. Profesora, pero ¿cómo es eso, pues? No se pase, pues, ¿no? Es sujeto, María, el verbo bañar, y el objeto es a María. Pero como es la misma persona, yo digo, María se baña. Por eso es reflexiva, porque tú eres sujeto y eres objeto a la vez. ¿Se entiende? Como que nos bañamos. Estoy hablando de la misma persona, no con personas diferentes, ¿ya? Cuando vas a la piscina, ahí sí, ¿no? Se bañan en grupo, se bañan en mancha, ¿no? En verano. Pero acá estamos hablando de tu persona nada más, ¿ya? ¿Se entiende? ¿Cuándo es reflexiva? Cuando tú misma o tú mismo haces la acción. Tú eres sujeto y eres objeto a la vez. Entonces, para no decir María baña a María, yo digo María se baña. ¿Se entiende? Recíproca, su mismo nombre lo dice, hay reciprocidad. Se saludaron en el salón. Yo te saludo, tú me saludas. Ambos nos saludamos. Nos vimos en el cine. Yo te veo, tú me ves. Ambos nos vemos. Ellos se abrazaron ayer. Yo te abrazo, tú me abrazas. Ambos nos abrazamos.
¿Se entiende? Hay reciprocidad. ¿Ya? Se casaron. Se casaron por la iglesia. Yo no me caso solita, ¿no? Con alguien me tengo que casar. ¿Quién es el incauto que se casó conmigo? Yo me caso, tú te casas. Ambos nos casamos, ¿no? ¿Entiende? Ambos nos casamos por la iglesia. ¿Ya? Reciprocidad. ¿Se entiende? ¿Preguntas? ¿Dudas? Chicos, ¿están ahí? Hola, me quedé solita de nuevo. Yajaira, sí, me dice. Bien, Brian, correcto. No hay preguntas entonces, ¿no? Yajaira, Brian, todo claro. Los demás chicos, los 37 restantes. Ok, muy bien, jóvenes. Perfecto, no hay dudas. Seguimos avanzando entonces, ¿ya? Las oraciones intransitivas, ¿correcto? Son aquellas que a lo mucho tú le puedes agregar complemento circunstancial. ¿Se acuerda? Complemento circunstancial, ¿no? Entonces, cuando yo les dije, por ejemplo, Valeria, él murió. Uy, él murió. Y Valeria me dice, profesora, qué pena, ¿no? Bueno, nos vemos, profesora. Tengo que estudiar porque se acerca mi examen y no puedo perder mi tiempo. Muy bien, Valeria, no hay ningún problema. Pero como a nosotras nos gusta conversar con Valeria, siempre conversamos, entonces le digo, Valeria, él murió. Uy, profesora, ¿y a qué hora murió? A las 3. Profesora, ¿y de qué murió? De cáncer. Mucha profesora. ¿En dónde murió? En el hospital. Ah. Y seguimos conversando, ¿no? Seguimos en el chisme ahí las dos. ¿Sí? Entonces, las oraciones intransitivas son verbos completos. No necesitan nada. Y a lo mucho, lo que tú le puedes agregar son circunstanciales. Así como Valeria nos hemos quedado conversando y seguimos conversando, lo que le agregamos son circunstanciales. ¿Ya? Una oración activa es cuando haces la acción. Por ejemplo, Gianmarco estudia matemática. ¿Ya? Voy a poner Gian. Gian estudia matemática, ¿no? De que Gianmarco es matemática. Es un trome en números, ¿no? Pero en letras nada que ver, ¿sí? Entonces, ¿quién hace la acción? Gianmarco, ¿sí? Él es sujeto activo, él estudia matemática. Entonces, el sujeto es el que hace la acción. Ana ha leído la carta. La doctora le recetó un jarabe. Juan huyó de su hogar. En ese caso, los sujetos, Ana, la doctora y Juan, son activos. ¿Por qué? Porque ellos hacen la acción, igual que Jan. Gianmarco estudia matemática. ¿Cuándo lo convertimos a Gianmarco en pasivo? Cuando se convierte en agente. Por ejemplo, yo puedo decir, las matemáticas son estudiadas por Gianmarco.
por ya. ¿Sí? Entonces, en este caso, las matemáticas no son activas porque las matemáticas no se mueven. ¿Quién es el que hace la acción de estudiar? En este caso es el agente. Ya. ¿Te das cuenta? Entonces aquí la oración se convierte en pasiva. Muy aparte que el verbo también está en pasivo. Y el sujeto también es pasivo. ¿Se entiende la diferencia? En la oración anterior, Gianmarco hacía la acción. En cambio, en la pasiva, ¿sí? Gianmarco, para que haga la acción, se convierte en agente. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Está claro, chicos? ¿Sí? ¿Preguntas? Ha sido leída, fue recetada, ¿no? Y ahí está el agente también. Muy bien, Ruth. ¿Sí? ¿Correcto, Gianmarco? Muy bien, Brian. Perfecto. Listo. Entonces, seguimos avanzando. ¿Ya? No, no recibe Valeria tampoco OI. ¿Ya? Los únicos que reciben OI son las transitivas. Ok. Bien, voy a borrar. Ya está. Tenemos acá ahora las oraciones pasivas reflejas y las impersonales. ¿Cuál es la cualidad de estas oraciones pasivas reflejas? Es que tienen el se más el verbo en plural. Y una impersonal propia tiene el se más el verbo en singular. ¿Correcto? En ambos casos, ambas oraciones, pasiva refleja e impersonal, no tienen sujeto. Profesora, ¿cómo no van a tener sujeto? No lo marcan. No hay sujeto. Está implícito dentro de la oración, pero yo no sé quién es. No me especifica. Ni siquiera tácito le puedo dar. ¿Ok? Se venden departamentos. ¿Quién los vende? Pepito, Luchito, María, Raquelita, no lo sé. Pero alguien los tiene que vender porque los departamentos no se venden solos. Y es una pasiva refleja, ¿por qué? Porque tiene el se más el verbo en plural. Se agotaron los recursos, ¿no? Se agotaron el agua, se agotó el gas, ¿no? La electricidad, algo se agotó, pero tampoco me dice qué. Se supone, está implícito, pero uno no puede vivir de suposiciones, ¿ok? Y es una pasiva refleja porque tiene el se más el verbo en plural, ¿ok? Las impersonales. Nosotros lo hemos visto con verbos defectivos. Hace calor, hubo heridos, hace frío, ¿no? Y también lo hemos visto con verbos meteorológicos. ¿Se acuerdan? Con verbos meteorológicos, ¿no? Llovió, garuó, nevó, ¿sí? Relampagueó, etcétera, ¿ya? Y. Bien. Entonces, hemos visto las impersonales con verbos defectivos y con verbos meteorológicos, ¿se acuerdan? Clases anteriores. Ahora le estamos agregando las impersonales propias. Y estas impersonales propias se caracterizan por tener el se más el verbo en singular. Se condenó a un inocente. ¿Quién lo condenó? Él se condenó,
ella se condenó, nosotros se condenó, no le puedo agregar sujeto, ¿ya? Ni siquiera tácito. Se respeta a los ancianos, se vive bien ahí, ¿ya? Entonces, las pasivas reflejas y las impersonales propias no tienen sujeto. ¿Cómo diferencio una pasiva refleja de una impersonal? La pasiva refleja tiene el se más el verbo en plural. La impersonal tiene el se más el verbo en singular. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Preguntas? Profesora, entonces yo puedo agarrar y puedo decir, por ejemplo, se quemaron los documentos. Sí. ¿Quién los quemó? No lo sé. Pero alguien los tuvo que quemar, ¿no? Los documentos no se queman solitos. Y eso es una pasiva refleja. ¿Por qué? Porque tiene el se más el verbo en plural. ¿Y cómo profesora lo convierte en una impersonal propia? Fácil. Se quemó los documentos. ¿Cómo lo convertí en una impersonal propia? El verbo. El se más el verbo en singular. ¿Se entiende? ¿Preguntas? Chicos, ¿todo ok? Hola, ¿están ahí? Ok, ok, ok. ¿Se entiende, no? Bien, voy a borrar entonces, ¿ya? Para seguir avanzando. Ok, gracias chicos. Tenemos entonces ahora unos ejercicios, ¿ok? Bien, tienen unos minutos para trabajarlo, a ver, pero háganlo, ¿ah? Porque lo vamos a hacer ahorita, ¿ya?
¿Listo, jóvenes? ¿Seguimos? A ver, se necesita ayudante. ¿Qué tipo de oración es? ¿Ah? Primero ubicamos el verbo. Vamos, chicos, antes que nos gane el break. A ver. No les voy a traer ejercicios, si no participan. Hola. Ok. Muy bien, correcto. Alison, impersonal. ¿Qué tipo de impersonal? Correcto, muy bien. Impersonal propia. Muy bien, Alison. Propia, ¿ya? No es defectivo, Valeria. ¿Por qué? Porque tiene el se más el verbo en singular, ¿ya? Impersonal propia. Para que sea defectivo, Valeria, tiene que ver con el verbo hay, hace, ¿sí? Hubo, ¿correcto? Y también no te olvides que tenemos los verbos meteorológicos, impersonales, ¿ya? Entonces, es una impersonal propia, ¿por qué? Porque tiene el se más el verbo en singular, ¿ok? Muy bien. Y no hay sujeto, ¿correcto? Segunda oración, se baña por las mañanas. ¿Qué cosa es? Muy bien, Brian, correcto. Reflexiva. ¿Cuál es el verbo? Baña. Se compró un auto. ¿Qué cosa es? No, Brian. No es pasiva refleja. No. A ver, se compró un auto. ¿Qué cosa es, chicos? Nada. ¿Qué pasó? Correcto, Mariel. Muy bien. Transitiva. ¿Dónde se han ido ustedes? Yo no sé de dónde me han sacado una impersonal defectiva, reflexiva. Ok, gracias. Transitiva. Profesora, ¿por qué? ¿Qué hemos dicho? Se compró un auto. Se lo compró. Profesora, pero no tiene sujeto. ¿Cómo que no tiene sujeto? Él, ella, se compró un auto. Sujeto tácito. A ver, ponle sujeto a la primera oración. Se necesita ayudante. Él o ella. ¿Se necesita ayudante? Él se necesita ayudante. Ella se necesita ayudante. ¿Le puedes colocar sujeto? No se puede, pues chicos. Por eso es una impersonal, porque no hay sujeto. En cambio acá se compró un auto. ¿Quién se compró un auto? Ella, él. Tiene sujeto, tácito. Ahora, profesora, ¿y cómo sé que es transitiva? Lo pronominalizo, pues. Lo. Se lo compró. O ¿de dónde me sacan impersonal y todo? Profesora, ¿y yo cómo sé que esto es reflexiva? Porque, porque ella se baña solita, pues. O a ti te bañan todavía. Hemos visto el ejemplo. No, profesora, a mí nadie me baña. Desde los 10 añitos me baño solito y solita. Muy bien. Entonces, tú eres sujeto y eres objeto a la vez. Y hemos puesto el ejemplo. Y, profesora, ¿y dónde está el sujeto? Acá está, pues. Ella se baña por las mañanas, él se baña por las mañanas. No puedo decir lo mismo con se necesita ayudante. ¿Se entiende? Se quieren mucho. ¿Qué cosa es? Vuelta, Ruth. ¿Cómo va a ser pasiva? Correcto, recíproca. Yo te quiero, Ruth.
tú me quieres. Ambas nos queremos. Nuestra amistad es muy grande, Ruth. ¿Ya? Recíproca. ¿Sí? Yo te quiero, tú me quieres. Ambas nos queremos. ¿Se entiende? Ahora, profesora, ¿y cuál es el sujeto? Nosotras. Nosotros. Hay sujeto, Ruth. ¿Ya? Para que tú me digas pasiva, no tiene que haber sujeto. ¿Ya? Se construyen casas. Ahora sí. ¿Qué cosa es? Correcto. Ahora sí es una pasiva refleja. ¿Por qué? Ay, Dios. Quiero cambiar el color, se me olvidó. ¿Por qué? Porque no hay sujeto. Profesora, ¿y cómo yo sé que es una pasiva refleja y no una impersonal? Porque tiene el se más el verbo en plural. Voy a ponerlo acá. Se más el verbo en plural. Se más el verbo en singular. ¿Correcto? ¿Ya? Y no hay sujeto, ni siquiera tácito. ¿Ya? De esa manera se diferencia del resto. Las piedras van a ser movidas. Mira, ya nos ganó la hora ya. ¿Qué cosa es? Pasiva, una oración pasiva, nada más. ¿Ya? Profesora, ¿y por qué es una oración pasiva? Porque el sujeto es pasivo. ¿Alguna vez has visto tú que las piedras se muevan solas? No, profesora, yo nunca he visto que las piedras se muevan solitas. Alguien las tiene que mover. Muy bien, aquí está tu sujeto pasivo. Profesora, pero no tiene agente, pues. No importa, no es obligado. Basta con que el verbo esté en pasivo para que la oración sea pasiva. ¿Ok? Bien, chicos, quedamos ahí, volvemos en unos 15 minutos. Terminen las otras oraciones, ¿ya? Y revisen lo que hemos estado viendo para que no tengan dudas después. ¿Ok? Bien, los voy a dejar ahí igual puesto la diapositiva. ¿Ya? Volvemos en 15 minutos. ¿Listo, jóvenes? ¿Seguimos? ¿Ya está? Bien, seguimos entonces mientras esperamos a sus compañeros que sigan llegando. Seguimos acá. Las puertas se cierran a las 3. ¿Qué tipo de oración es? Lean bien la oración, por favor. Ubiquen primero su verbo, después ubiquen su sujeto, su predicado. Juguemos con el verbo siempre. ¿Cómo que recíproca, Ruth? ¿Dónde hay reciprocidad? ¿Qué? ¿La puerta cierra la otra puerta? Reflexiva. La puerta se cierra a sí misma. Ay, chicos. Intransitiva, me dice Yajaira. Muy bien, Yajaira. ¿Dónde está el sujeto? Valeria, ¿dónde está el sujeto? ¿Las puertas es el sujeto? ¿Dónde está el agente? ¿Dónde está la perífrasis verbal? Si tú me dices que las puertas,
es sujeto, me imagino que estás pensando, yo deduzco que estás pensando que es un sujeto pasivo, ¿no? Porque no va a ser un sujeto activo. Y si es un sujeto pasivo, tiene que tener agente, ¿correcto? Presente o no presente, muy bien. Pero el verbo tiene que estar en pasivo. ¿Y el verbo está en pasivo? Muy bien, Valerie, por fin. Muy bien, Brian, correcto. ¿Sí? Pasiva refleja, correcto. Exacto. Se cierran las puertas a las 3. Alguien las tiene que cerrar, pero no me dice quién. Puede ser Luchito, Pepito, María, Juanita. ¿Ya? Entonces, no hay sujeto. Y al no haber sujeto, puede ser una impersonal propia o una pasiva refleja. Pero como el verbo está en plural, ¿qué cosa es? Pasiva refleja. Para que ustedes no tengan duda, siempre tienen que ubicar el verbo. Después que ubican el verbo, ustedes ubican el sujeto y el predicado, si es que tuvieran dudas. ¿Ya? Como ven, las oraciones hay que analizarlas. No es que yo lo hago y punto. El lenguaje no es fácil, chicos. Es bien complicado. Se arregla computadoras. ¿Qué cosa es? Correcto, muy bien, Vanessa, muy bien, Yajaira. Es una impersonal, impersonal propia, no te olvides. ¿Ya? Muy bien. Él se vistió lentamente. Correcto, muy bien. Reflexiva, ¿no? Él se viste, él se cambia, él se baña. Ahora sí, tú eres sujeto y eres objeto a la vez. Se encontraron frente a frente. Correcto. Recíproca. Yo me encuentro contigo, tú te encuentras conmigo. Ambas nos encontramos. Recíproca. Te ofrezco mi amistad. Te ofrezco mi amistad. Transitiva. Yo te ofrezco algo. ¿Qué te ofrezco? Te ofrezco un viaje, te ofrezco dinero, te ofrezco ropa, te ofrezco viajes, te ofrezco estudios, cursos, materias, etcétera. Algo te ofrezco yo y te sale una lista de lo que te puedo ofrecer. Ahí está. ¿Cuál vendría a ser el OD? Muy bien, ahí está. Mi amistad. ¿Qué vendría a ser el T? Correcto, ahí está el OI. ¿Ya? Para que haya OI, tiene que haber OD. Eso no se pueden olvidar. ¿Ya? El vino está sobre la mesa. ¿Qué cosa es? Muy bien. Intransitiva, correcto. Intransitiva. ¿Sí? ¿Por qué es intransitiva? Porque tiene complemento circunstancial. ¿Correcto? Él está muy contento. ¿Qué cosa es? Él está muy contento, Ruth. Ahí está el sujeto. Él. El verbo. Fíjense en el verbo.
¿Qué cosa es, chicos? A ver, rápido, vamos. De que esto lo hemos repetido todo el semestre. ¿Nadie? ¿Qué pasó? Correcto, Brian. Predicado nominal. Predicado nominal. Lo hemos explicado al inicio. Es un verbo copulativo y su verbo copulativo, ¿qué cosa tiene? Atributo, muy bien. ¿El atributo en función de qué está, chicos? ¿Ah? ¿Frase nominal o frase adjetiva? Muy bien, correcto, Valeria. Frase adjetiva, perfecto. Ay, profesora, pero usted acá me pone el vino está y él está. Ambos son verbos está. Sí, pero el vino está sobre la mesa, tiene complemento circunstancial del lugar. ¿Y qué hemos dicho? Que si un verbo copulativo tiene como complemento un circunstancial, deja de ser copulativo y se convierte en predicativo. En cambio acá, tienes un verbo copulativo y si ese verbo copulativo tiene como complemento el atributo, porque ¿quién está contento? Él. Entonces, es un predicado nominal. En cambio, acá arriba tienes un predicado verbal. ¿Ya? Lo hemos visto ahorita. ¿Se entiende? Profesora, y ese muy, esto es un adverbio que está intensificando, en este caso, al adjetivo. ¿Se acuerdan cuando vimos adjetivos? Adjetivo superlativo, relativo o absoluto. Eso lo hemos visto en adjetivos, ¿ah? Ya ven que todo se mezcla, ¿no? Antes hemos estado viéndolo por separado, ahora cuando estamos viendo oraciones, ya son estructuras mayores y ya todo se combina. ¿Preguntas? Lo único que tienen que hacer ustedes siempre, si tuvieran dudas, si no tienen dudas, van de frente a la respuesta. Ubicas el verbo. Después que ubicas el verbo, hallas tu sujeto, hallas tu predicado. Dependiendo de la pregunta, tú respondes, ¿ok? ¿Qué te están pidiendo? ¿Qué te están preguntando? No es que tú marcas por marcar. Como ustedes arriba, por ejemplo, no, profesora, que es reflexiva, que es transitiva, y no era ninguna de ellas. No pueden marcar por marcar. Tienen siempre que ver el verbo y después que vean el verbo, ven los complementos y ven lo que tiene. Una simple palabra puede transformar toda la estructura oracional. ¿Ya? Por eso el lenguaje es difícil. No, profesora, yo sé hablar. El que sepas hablar no significa que sepas la estructura de la lengua española. El español es bien complicado, no es fácil cuando tú lo analizas. Una cosa es que nosotros lo hablamos porque hemos nacido en un país donde se habla el español. Otra cosa es cuando tú analizas la lengua española. Y ahorita ya estamos analizando. ¿Ya, chicos? Así que bastante cuidado. Preguntas, dudas, reclamos. Hablen ahora o callen para siempre, ¿ah? ¿Todo ok? ¿Sí? ¿Se entiende? Esto lo revisan despacio, después que terminemos la clase, para que lo entiendan, porque todo está en base a lo que estamos desarrollando el día de hoy, ¿ok? Ok, muy bien, Brian, gracias por responder. Seguimos entonces, no hay dudas, ¿no? Ya. Vamos ahora sí, al segundo ejercicio de aplicación, ¿no? Lo que nos ha dejado la pre. ¿Qué tenemos ahí? Dice, identifica la clase de oración según la naturaleza gramatical. Ya, pues esto es un juego de niños ya. Si hemos podido resolver las oraciones que yo les he traído, ya acá ya ustedes se pasean, ¿ah? Primera oración, a ver, vamos. ¿Qué cosa es? Ubícame el verbo. Después,
Tipo de oración. Muy bien, correcto, Yajaira. Transitiva. ¿Cuál es el verbo, Yajaira? Completo, completo. Debía organizar. Perfecto, Valerie. Muy bien. Muy bien, Yajaira. Número 2. Verbos. Correcto, Brian. Muy bien. Intransitiva. ¿Cuál es el verbo, Brian? Nació. Número 3. Correcto, muy bien, Yajaira. Transitiva, ¿cuál es el verbo? Escribió, perfecto. Número 4, muy bien, Vanessa. Recíproca, perfecto, recíproca. ¿Sí? ¿Cuál es el verbo? Textearon, ¿no? Yo texteo, tú texteas. Ambos nos texteamos, muy bien. Número 5, pasiva, muy bien. ¿Cuál es el verbo? Fue recomendada, muy bien, Hans, correcto. Muy bien, Yajaira, Valeria, Dana. Número 6. Correcto, muy bien. Impersonal. Impersonal defectiva. Muy bien. Defectiva, ¿no? Ahí está. Habrá. ¿Ya? Habrá. Muy bien. Y el último. ¿Qué cosa es? Correcto, reflexiva. Muy bien. Ella misma se pinta, ¿no? Se pinta los labios cuidadosamente. ¿Sí? Bien, chicos. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Todo ok? Bien, continuamos. Voy a borrar, ¿eh? ¿Ya? ¿Listo? Ok. Seguimos avanzando entonces, ¿ya? Ahora vamos a ver las oraciones según la actitud del hablante. Esto lo vimos en la primera semana, ¿se acuerdan? Enunciativas, dubitativas, desiderativas, imperativas, exclamativas e interrogativas. Semana 1, ¿ya? ¿Cuándo tenemos una oración enunciativa? Cuando informa algo, profesora, cuando nos quiere decir alguna información positiva o negativa, ¿no? No hay ningún problema. Cuando es dubitativa, su mismo nombre lo dice, expresa duda. Desiderativa, deseo, anhelo, ¿no? Muchas veces puede ir apoyado por un adverbio de deseo, ¿ya? Deseo ingresar a la universidad, pero eso se tiene que hacer realidad por si acaso, ¿ah? No quedarse en deseos nada más. Imperativa, orden, mandato, de una manera tosca o de una manera sutil. Cállate. Imperativa. Estoy tratando de modificar al receptor. Pero si yo te digo, por favor, cállate, también es imperativa, pero de una manera más sutil, más amable, más todo, ¿no? Pero ambas son imperativas, ¿ok? Y exclamativas, ¡ay, qué frío! ¿No? ¡Uf, qué calor! ¡Ay, qué lindo, qué bien! Interrogativas, ¿cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿Cuándo vienes? ¿Por qué me preguntas? ¿Sí? Entonces ahí tenemos, ¿ya? Bien, analicemos uno por uno, ¿correcto? Ya recordamos, semana 1. Muy bien, ahora lo estamos viendo como oración, ¿no? Ahí tenemos las enunciativas, ¿ya? Mañana será la presentación del libro. ¿Cuál es el verbo?
Mañana será. Correcto, muy bien. Entonces, es una enunciativa. Voy a poner acá. Será, ¿sí? ¿Por qué? Porque declara o asevera algo, ¿no? Afirmándolo o negándolo, no hay ningún problema. Se iniciará el curso de lingüística amerindia. ¿Cuál es el verbo? Iniciará. Muy bien. Desiderativa, su mismo nombre lo dice. Deseo, anhelo. ¿Ya? Bien. ¿Cuál es el verbo? Reprogramen, correcto, reprogramen, ¿no? Ojalá que reprogramen la evaluación. Segunda oración, ¿cuál es el verbo? Gustaría y ayudes, ¿no? Todavía no estamos viendo compuestas, así que no hay ningún problema. Lo que tienes que darte cuenta es el deseo, ¿no? Me gustaría que me ayudes, ¿sí? Deseo que me ayudes, ¿ya? Imperativa, orden, mandato. ¿Cuál es el verbo? Trata de influir en la conducta, ¿no? Del receptor. Puede ser de manera tosca o de manera amable, pero siempre tratando de influenciar en el receptor, ¿ok? Bien, por favor, envíame la resolución del ejercicio. Segunda oración, verbo. Respondan, ¿sí? Estimados alumnos, respondan las preguntas, chicos, por favor, participen en clase, ¿ya? Otra cosa que yo le diga, participen, ¿ah? Si no, no les doy ejercicio, ¿ah? ¿Ya? Siempre tratando de influenciar en el receptor, ¿ya? Esas son las imperativas, ¿ok? Seguimos. Voy a borrar. ¿Ya está? Bien. Dubitativas. ¿Qué expresan las dubitativas? Duda, profesora. Duda sobre algo. Puede ir acompañado por adverbios de duda. No hay ningún problema. Quizá, tal vez, posiblemente, probablemente, ¿no? Quizá visite a sus familiares. ¿Cuál es el verbo? ¿Ah? Visite. Posiblemente ella redacte el informe. ¿Cuál es el verbo? Muy bien. Las exclamativas. Tenemos dos clases. Las directas y las indirectas. Las directas porque tienen signo de exclamación. Las indirectas no tienen signo de exclamación. ¿Ya? ¡Qué felicidad siento! Te extrañé mucho. No te olvides que los pronombres exclamativos llevan tilde. ¿Ya? Esté o no los signos de exclamación. Igual que las interrogativas, siempre tienen que llevar tilde. ¿Ok? Porque son pronombres. Mira, qué hermoso paisaje. Verás, qué agradable es. ¿Por qué es indirecta? Porque no tiene signos. ¿Por qué es directa? Porque tiene signos de exclamación. ¿Ok? Algo bien sencillo. ¿Sí? Y tenemos, bien, voy a borrar. Y tenemos acá las interrogativas.
directas y también indirectas, ¿no? Dentro de las interrogativas directas tenemos la total y absoluta. Total, directa total, tiene signos de interrogación y es total porque la respuesta es sí o no. Parcial, directa parcial, porque tiene el signo de interrogación y la respuesta es algo más. Por ejemplo, ¿se bañaron hoy día? Vamos, respondan. ¿Se bañaron hoy día, chicos? Valeria dice, obvio. ¿Quién más? Gianmarco dice sí, Brian dice sí. Correcto. Entonces, Vanessa me dice, no, Miss, no me bañé hoy día, ¿no? Entonces, tu respuesta que me estás dando es sí o no. Y esa la convierte en una directa total. Ahora, te pregunto, Vanessa, ¿por qué no te bañaste hoy día? Mucho frío, correcto. Entonces, su respuesta ya no es total, porque ya no es sí o no, sino su respuesta es parcial, porque ya me está dando el por qué no se bañó hoy día. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la diferencia entre una directa total y una directa parcial. Cuando es total, tu respuesta es sí o no. Cuando es parcial, tu respuesta es algo más. ¿Se entiende? Muy bien. En cambio, las indirectas son porque no tienen signo de interrogación, pero eso no significa que no esté preguntando. Dentro de las oraciones interrogativas indirectas tenemos dos clases. Tenemos la total y tenemos la parcial. La total, ¿sí? Es aquella que se da con la conjunción sí. Voy a ponerlo ahí. Conjunción sí. ¿Ya? Total. Ignoro sí. Irás a la inauguración. Por si acaso no lleva tilde, ¿ah? Porque no es un adverbio, es una conjunción. ¿Cuándo es parcial? Cuando se emplean los pronombres interrogativos. Profesora, ¿cuáles son los pronombres interrogativos? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Interrogativos. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Quién? Ahí está. Los que ustedes ya conocen. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo es una interrogativa indirecta total? Cuando tiene la conjunción sí. ¿Cuándo es una interrogativa indirecta parcial? Cuando tiene un pronombre interrogativo. Dime con quién irás a la inauguración. ¿Cuándo es directa? Cuando tiene signos de interrogación. ¿Cuándo es indirecta? Cuando no tiene signos de interrogación. Nada más. ¿Se entiende? ¿Preguntas? ¿Está claro, chicos? Hola. Sí, muy bien, Yajaira. ¿Alguien más que tenga duda? Todo claro, ¿no? Sí, es un tema que ya lo hemos visto, así que no creo que tengan problemas. No te entiendo, Vanessa. Una indirecta total con no existe. Todas las indirectas totales tienen que tener la conjunción sí. ¿Se entiende, Vanessa? No es un adverbio, ¿ah? Por si acaso, es una conjunción, ¿ya? Y es total porque tiene la conjunción sí. Tú me estás diciendo no, es un adverbio. ¿Ok? Ya. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Todo ok?
Bien, voy a borrar. ¿Listo? Ya. Ahora acá, reconozca las clases de oración según la actitud del hablante, ¿ok? Bien, tienen unos minutos para trabajarlo. Bien. Primera oración. Dime quién dictará el curso de latín 1. ¿Qué cosa es? ¿Mm? Muy bien, correcto. Interrogativa, indirecta, parcial. Muy bien, Valerie. Segunda oración. Correcto, muy bien. Está fácil, ¿no? Profesora, si así vinieran los exámenes. Digo lo mismo yo. Si así vinieran los exámenes. Exclamativa. Directa, ¿correcto? Porque tiene los signos. Número 3. Muy bien, chicos. Correcto, muy bien. Desiderativa, ¿sí? Desearía, ¿no? Volver al Cusco con Kiara. Número 4. Imperativa, muy bien. Imperativa, ¿no? ¿Sí? Entrégale esto a Lucía. No existe, Brian, la imperativa sutil, ¿ah? Solamente que yo les digo así para que ustedes entiendan que las imperativas pueden ser toscas, groseras, o también pueden ser sutiles. Pero es una sola. La imperativa lo único que quiere es que tú hagas caso, nada más. Por ejemplo, mamá en casa siempre nos habla de modo imperativo, ¿no? Ya estarás estudiando, siéntate bonito, presta atención, come rápido, ¿sí? Solamente es imperativa. Número 5. También es imperativa, ¿no?
Envíame los formularios completos. Número 6. No, chicos. Miren, Vanessa, Yajaira, lean la oración. A ver, Valerie, completo, dímelo. ¿Qué tipo de interrogativa? No. Brian, no es enunciativa. Muy bien. Interrogativa, indirecta, total. Perfecto. Profesora, ¿por qué es una interrogativa? Brian, mira, no sé si regresarás en el mes de junio. Interrogativa, indirecta, total. Por el sí. No sé si regresarás en el mes de junio. ¿Vas a regresar en junio? Bueno, ahora ya estamos en agosto, ¿no? ¿Vas a regresar en agosto? ¿Sí? Ok, Brian, no hay ningún problema. Número 7. Correcto, muy bien. Dubitativa, ¿sí? Probablemente dubitativa. Tal vez, quién sabe, por ahí, de repente, con adverbios de duda, ¿no? Muy bien, chicos. ¿Está claro? ¿Preguntas? Voy a borrar. ¿Ya está? Listo. Seguimos entonces. ¿Ya? Clases de oraciones compuestas. ¿Ok? Tenemos ahí simples o compuestas. Simple porque tiene un verbo. Compuesta porque tiene más de un verbo. ¿Ya? Vendieron el auto negro. Nada más. ¿Sí? Van a vender. Van a vender el auto negro. Nada más. Simple. Un solo verbo. Ya sea en su forma simple o en perífrasis verbal. No hay ningún problema. ¿Ok? Compuesta, coordinada o subordinada, lo que hemos estado viendo. Dentro de las oraciones compuestas coordinadas, tenemos las yuxtapuestas, aquellas que están formadas o separadas por signos de puntuación, que puede ser una coma, un punto y coma o 2 puntos. Y las coordinadas conjuntivas, aquellas que tienen nexo coordinante, que pueden ser copulativas, disyuntivas, adversativas, hilativas y distributivas. Y las subordinantes, que es lo que vamos a ver la próxima semana, pueden ser sustantivas, adjetivas o adverbiales. Pero todas estas tienen que tener más de un verbo para que sea compuesta. ¿Ok? Eso tiene que quedar claro. Ya sea coordinada o subordinada, tienen que tener más de un verbo. ¿Ok? Bien. Tenemos acá las coordinadas yuxtapuestas. Elías estudió medicina. Su hermano, derecho. ¿Dónde está el otro verbo? ¿Dónde está el otro verbo, chicos? Porque hemos dicho que las compuestas tienen más de un verbo. Correcto, Valeria. Muy bien. Verbo. Ahí está. Estudió. Esa comita está reemplazando al verbo estudiar.
Eso es una coma elíptica, ¿ya? Que lo vamos a ver más adelante cuando toquemos signos de puntuación. Profesora, ¿y dónde está el nexo coordinante? Yuxtapuesto. Acá está. Elías estudió medicina y su hermano derecho. En vez de colocarle la conjunción y, yo le reemplazo por un punto y coma. Nada más. Conjuntiva, me dice que con nexos vendieron el auto negro y, ahí está, compraron uno nuevo. ¿Dónde están los verbos? Vender, comprar. ¿Se entiende? ¿Preguntas? ¿Está claro, chicos? ¿Sí? Muy bien, perfecto entonces. Seguimos. Voy a borrar. Empezamos entonces con las coordinadas. Empezamos con las yuxtapuestas, ¿ya? Las oraciones compuestas, coordinadas, yuxtapuestas, me han dicho que están unidas por una coma, un punto y coma o dos puntos, ¿correcto? Profesora, ¿y qué es eso de proposición 1, proposición 2? Yo no entiendo. Nosotros hemos visto oraciones simples, ¿ok? Yo puedo decir, Leo estudia en las mañanas. Leo trabaja en la noche. Profesora, pero es la misma persona, Leo. Sí, es la misma persona. Y acá tengo una oración simple y tengo otra oración simple. ¿Por qué? Porque están separadas. Ambas oraciones son simples. Pero como es la misma persona, profesora, yo puedo decir, Leo estudia en las mañanas y trabaja en la noche. Pero ya no sería oración simple, sino sería una oración compuesta. Entonces yo digo, Leo estudia en las mañanas y en vez de ponerle la I, le puedo poner una coma, ¿no? Trabaja en la noche. ¿Correcto? Profesora, pero ¿y entonces cómo es eso de proposición? ¿Qué es lo que pasa? Que como esto ya se ha convertido en una oración compuesta porque tiene dos verbos, oración compuesta, esto que era una oración simple, al unirlo, lo hemos convertido en una oración compuesta. Y al hacer eso, cada uno de ellos es proposición 1 y esto, proposición 2. ¿Se entiende? Entonces, las proposiciones son oraciones que se dejan de llamar oración cuando pasan a ser parte de una estructura mayor, cuando pasan a ser parte de una oración compuesta. Por eso es que tienes proposición 1, proposición 2 y puedes tener 3, 4, 5. La cantidad de verbos te va a indicar la cantidad de proposiciones. ¿Correcto? Por ejemplo, si yo digo, ya, estudio, trabajo y canto todos los días. ¿Cuántas proposiciones tengo? ¿Ah? ¿Cuántas proposiciones tengo?
Correcto. 3 proposiciones. ¿Por qué? Porque tengo 3 verbos que están unidos por un nexo, o mejor dicho, por un signo de puntuación. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Preguntas? Bien. Camila se preparó bien, postuló a una universidad, estudió Derecho, con la coma. Ana habla francés, yo hablo italiano. Llegó demasiado tarde, no rindió el examen. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Está claro, chicos? Hola, ¿está claro? Muy bien, perfecto entonces. Voy a borrar. ¿Ya está? Listo. Vayamos ahora a las oraciones compuestas coordinadas conjuntivas. Dentro de ella tenemos la copulativa. Almorzaron y salieron rápidamente. ¿Ya? Si tú te das cuenta, ahí tenemos el nexo coordinante. Y eso hace que sea copulativa. ¿Ok? Ahora, el I no es el único nexo coordinante, ¿no? También tenemos el E, ni y el que. Pero para que haya el que, no te olvides que tiene que estar entre 2 verbos iguales. Baila, que baila. Llora, que llora. ¿Ya? Porque si está entre 2 verbos diferentes, ya no está coordinando, sino está subordinando. ¿Se entiende? Las disyuntivas. ¿Te quedas o saldrás? ¿Correcto? También puede ir el U. La hilativa. No te olvides que las hilativas son un tipo de consecuencia. Entonces, viajó, por ello, no irá a clase. ¿Ya? Por lo tanto, no irá a clase. Por consiguiente, no irá a clase, ¿no? Ya hemos explicado también cómo diferenciarlo. ¿Ya? Una hilativa. Adversativa. ¿Qué tenemos ahí? No sabía la respuesta, pero intentó responderla, ¿no? Pero más, sin tilde, ¿ya? Más, sin embargo, eso lo vimos, ¿se acuerdan cuando tocamos conjunciones? Sin embargo, si no, etc. Explicativas. Todos salieron a pasear, es decir, en la casa no hay nadie, ¿ya? Es decir, o sea, esto es, ¿ya? Distributivas. Bien canta, bien baila, ¿sí? También puede decir unos, otros. Ya, ya. ¿Ok?
distributivas. Bien, ahí tenemos entonces los nexos, ¿sí? Que pueden ser usados en las conjunciones, ¿ya? En las oraciones compuestas coordinadas conjuntivas. ¿Ok? Voy a borrar. ¿Listo? Muy bien. Ya lo hemos visto. Acá tenemos algunas oraciones. Amigo, te lo advertí. Por consiguiente, no tienes excusa. ¿Cuánto nos queda? Un par de minutos. ¿Qué vendrá a ser? Correcto, muy bien. Una hilativa. Voy a cambiar de color. Casó la casa. Esto es, vamos rapidito, fijo el precio. Explicativa. Muy bien. Tenía esperanza en ti, pero me defraudaste. Con el nexo, tú te das cuenta. Adversativa. Entrenó mucho, por lo tanto, tendrá buen desempeño. Hilativa. Ellos están contentos. Ganaron el concurso. Yuxtapuesta. Su tío no fuma ni bebe licor. ¿Qué cosa es? Muy bien, copulativa. Apresúrate o llegarás tarde. Disyuntiva. Perfecto. Muy bien, chicos. El gerente es políglota. Esto es, habla varios idiomas. Explicativa. Dime cuántos libros compraste. ¿Qué cosa es? Ah, muy bien, una interrogativa. Perfecto. Interrogativa indirecta, porque no tiene los signos. Parcial. ¿Por qué es parcial? Porque tiene el pronombre interrogativo. ¿Cuántos? Dime si irás a su casa. ¿Qué cosa es? Interrogativa, esa Vanessa. IT, no sé, se parece una IT. No sé si ustedes han visto la película IT. Así era. Interrogativa, indirecta, total, ¿no? Correcto. ¿Por qué, profesora? Ah, por esto. Pues ahí tienes el sí. Ojalá haga calor mañana. ¿Qué cosa es? Correcto, desiderativa, ¿no? Deseo, desiderativa. Ojalá salga el solcito. Desiderativa. Alumnos, subrayen los verbos. ¿Qué cosa ves? Imperativa, muy bien. Imperativa. Y el último, quizás, imperativa. Hayan llegado los turistas. Correcto. Dubitativa. Ya. Es lo bueno que estamos al último y podemos quedarnos unos minutos más. Dile si irás a su casa. No, no puede ser imperativa. ¿Por qué? Porque tienes el sí. Y aparte de eso estás preguntando. ¿Irás a su casa?
No puede ser imperativa. ¿Ya? Bien, para terminar, vamos al último ejercicio de aplicación. ¿Ya? Esto ya es como juego de muchachos ya. A ver, primera oración. ¿Qué cosa es? Rápido. Nos ganó la hora ya. Correcto. Distributiva. Segunda oración. Hilativa. Muy bien. Tercera. Yuxtapuesta. Perfecto. Nostromes son ustedes, ¿ah? Cuarta. Correcto. Explicativa. Muy bien. Quinta. Adversativa. Perfecto. Y sexta. Disyuntiva. ¿De dónde sacan interrogativa directa total, Hans? Disyuntiva. Muy bien. Bien, jóvenes, con eso terminamos. Vamos a las preguntas, ¿ya? Tómenle captura. ¿Listo? Voy a borrar. Ya está. Y vamos entonces a las preguntas que tenemos para el día de hoy. ¿Ok? Voy a guardar esto. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Sí? Bien, primera pregunta. ¿Qué tenemos ahí? 1B, profesora, me dice. A ver. Esos audios serán transcritos. ¿Cuál es el verbo? Solamente serán. Otro dice transcritos. Valeria dice serán. Correcto, Valeria. Serán transcritos. ¿Por qué no me escriben el verbo completo? Entonces, no puede ser la B. Ahí ya tienen un error. Aquel ingeniero fue el jefe del proyecto. ¿Cuál es el verbo? Fue. Y el último, estamos felices por tus logros. Por tus logros. ¿Cuál es el verbo? Estamos. Entonces, ¿cuál es la clave? Correcto, la letra C de casa. ¿Ya? No es la B. Número 4. ¿Cuál es? 4A. A ver, me alisté rápidamente. Me alisté rápidamente. Yo solita me alisto. Entonces yo soy reflexiva. Yo hago la acción. Viajaron en aquel bus. ¿Viajaron en qué? En aquel bus. Lugar. Intransitiva. Y el último, trajo los archivadores. Trajo eso. Los trajo. O de, ¿cuál es la clave? C de casa. ¿Ya? No se adelanten. Número 7. ¿Cuál es la clave? Ojalá que pueda lograr sus objetivos.
Muy bien, 7B, ¿no? Ahí tenemos. Ojalá. No sé si venderá los terrenos del sur. Ahí está. Interrogativa. Indirecta. Total. Por favor, responde estas preguntas. Imperativa. Ahí está, chicos. Bien, tómenle captura de pantalla. ¿Ya? Para terminar. ¿Listo? Voy a borrar. Y tenemos la última pregunta, número 12. 12D de dedo, me dicen. Muy bien. Liz no tejió los manteles, sino los bordó. ¿Correcto? Ahí tenemos entonces una adversativa. Debe esforzarse o no logrará sus metas. Una disyuntiva. Y esa es una ofensa ya a nuestro cerebro. Ya se siente mejor. Con que irá a trabajar. Así que irá a trabajar. ¿No? Una ilativa. Muy bien, chicos, con eso terminamos, ¿ya? Nos estamos viendo la próxima semana. Que tengan un lindo inicio de semana. Estudien, por favor, ¿ya? Repasen, vean las reglas, las normas y no se queden. La próxima semana nos toca oraciones compuestas, subordinadas, sustantivas. Revisen, repasen, ¿ya? Subordinadas no es un tema difícil. Lo complicado es recordar todas las funciones. Es por eso que se nos mezcla y se nos complica un poquito. Pero teniendo en claro cuáles son las funciones, fácilmente vamos a poder desarrollar la clase. Así que repasen y revisen un poco de subordinadas sustantivas, que igual las vamos a ver acá, ¿ok? Bien, chicos, cuídense mucho, Yajaira, Valerie, Valeria, Gianmarco, ¿ya? Y todos los chicos del salón. Bye, bye. Chao, chicos.